La reflexión de esta mañana es titulada Él nos convencerá. Y cuando nosotros miramos el Evangelio de Juan tiene una estructura muy interesante. La principal palabra que aparece en el Evangelio de Juan es la palabra creer, que aparece unas 98 veces. Y cuando Juan habla del concepto de creer, está hablando en aspecto de contrarrestar algunas corrientes que se daban en su tiempo. Lo interesante es que Juan escribe aproximadamente en el año 85 al 95, a final del primer siglo de nuestra era. Pero cuando Juan escribe su evangelio, habían algunas corrientes y la iglesia enfrentaba tres amenazas muy interesantes. Entre ellas, la decadencia de la piedad. Otra era la herejía. Por sobre todo, el gnosticismo, que negaba la realidad de la encarnación de Cristo y entonces fomentaba el libertinaje. Así que el concepto del movimiento gnóstico comenzó a flagelar la corriente y el pensamiento cristiano. De tal manera entonces que estas creencias comenzaron a permear el pensamiento de los creyentes. Y comenzó entonces a haber una mezcla de lo filosófico con lo religioso. Así que los gnósticos negaban la verdadera encarnación de Cristo y sostenían que Jesús tenía una apariencia solamente humana, pero que entonces el Cristo divino, dice la corriente gnóstica, vino sobre el Jesús humano. Y entonces en el bautismo, Jesús, ese Cristo divino, vino sobre el Cristo humano. Lo que nosotros conocemos como lo que sería el docetismo. Indudablemente Juan está queriendo contrarrestar estas creencias gnósticas que comenzaron a flagelar el pensamiento del siglo I del cristianismo. Y algunos entonces acusaron a Juan de decir que su evangelio tenía corrientes gnósticas. Ahora, estamos hablando de un problema que Juan enfrentó. ¿Y a qué llamamos el gnosticismo? ¿Qué es el gnosticismo? Es interesante que podamos comprender que el gnosticismo era un sincretismo de lo religioso y lo filosófico, al punto tal entonces que la filosofía se encarnó ahora en lo cristiano, en lo religioso, y entonces comenzaron a difundirse un sinnúmero de corrientes que no era lo que verdaderamente Jesús había establecido en el siglo I. El gnosticismo entonces comenzó a enseñar lo siguiente: pretendían tener un conocimiento de la piedad especial y de la verdad y la fe, reservado solamente para los gnósticos. No solamente eso, también los gnósticos tenían un concepto de un Dios universal en base a sistemas eternos. La concepción de Dios para el gnóstico era que Dios no podía actuar directamente sobre la materia. Y entonces negaban la verdadera humanidad de Cristo. Y si Jesús no se encarnó, si Jesús no vino a esta tierra, entonces Jesús no podía salvar al ser humano. No solamente esto, ellos atribuían la salvación a Cristo como un ente iluminado, es decir, Jesús recibió una iluminación especial y por ende entonces Él podía ayudarnos a nosotros con el problema de la salvación. Así que esta corriente gnóstica afectó fuertemente al siglo I y Juan entonces en su evangelio comienza a contrarrestarla. Ellos negaban la doctrina evangélica de la salvación a través de los sacrificios vicarios de Cristo. Por eso Juan es tan enfático en decir que la creencia fundamental en Cristo es la fuente de la salvación. Y entonces atribuían el origen del mal directamente a Dios. Ahora, ustedes notarán algo interesante. El gnóstico entendía que había un espíritu aprisionado en el ser humano y que ese espíritu aprisionado en el ser humano era liberado, pero no es el Espíritu Santo del cual Juan está hablando. Entonces ese espíritu
en el gnóstico contemplaba la idea de que solamente era liberado el ser humano cuando recibía la gnosis, en otras palabras, el conocimiento. Así que para el gnóstico el concepto del Espíritu Santo era algo abstracto. No lo contemplaban, no lo consideraban porque el conocimiento, la filosofía, el entendimiento estaba por encima de las influencias del Espíritu Santo y de la encarnación de Cristo. Y noten entonces ustedes que cuando Juan escribe aproximadamente a final del siglo I, este movimiento ya estaba influenciando a los creyentes. Y entonces, no solamente lo estaba influenciando, sino que estaba arrastrando a muchas personas a su entorno. Varios escritores del Nuevo Testamento confrontan esta filosofía. El apóstol Pablo, el apóstol Juan, y entonces Juan comienza su evangelio dando una afirmación que para el siglo I sería un gran desafío, y no solamente eso, sino que era una confesión de fe. Juan comienza a decir en el capítulo 1, versículo 1, en el principio, ¿qué era? El verbo. ¿Y el verbo qué era? Dios. ¿Y el verbo estaba con quién? Juan 1:1. Y entonces nosotros miramos acá que Juan comienza afirmando que aunque la corriente gnóstica de su entorno, de su tiempo, decía que Jesús no era Dios, Juan dice, Jesús es Dios. Y entonces en este contexto que Juan comienza a hablar no solamente de Jesús, sino también del Espíritu Santo, porque esta corriente contrarrestaba estos dos aspectos fundamentales del cristianismo en su tiempo. El apóstol Juan designa o cita al Espíritu Santo y le da un nombre al Espíritu Santo que ningún otro escritor del Nuevo Testamento lo hace. Le llama el Consolador. ¿Cómo le llama Juan? El Consolador. Y es interesante notar que Juan habla del Consolador y comienza hablando en el mismo capítulo 1 donde confirma que Jesús es Dios. Cuando usted va a Juan capítulo 1, versículo 1 al 3, Jesús ratifica en primer lugar Juan ratifica que Jesús es el Dios creador y el sustentador, y que por él todas las cosas han sido hechas y que sin él nada ha sido hecho. Juan entonces le da en el punto central a lo que es esta corriente gnóstica, diciendo, no, ustedes están equivocados, hermanos. La iglesia estaba afectada, pero nosotros aquí creemos que Jesús, ¿qué es? Dios. No solamente eso, Juan entonces en el capítulo 1, versículo 32, dice que él bautizaba, o que el bautista bautizaba a través del Espíritu, ¿qué? Del Espíritu Santo. Capítulo 1, versículo 32 al 34. Entonces ahora Juan comienza a introducir el concepto del Espíritu Santo en su libro, que para los gnósticos no era creíble. Y cuando usted va, por ejemplo, al capítulo 3, versículos 6 y 7, Juan designa al Espíritu Santo como el que puede recrear nuevamente la naturaleza humana. Vamos a verlo. Juan capítulo 3. ¿Alguien lo puede leer? Juan capítulo 3, versículos 5 y 6. Y ustedes notarán lo que dice el apóstol Juan aquí. Juan entonces ahora le da al Espíritu Santo una naturaleza y le da una descripción al Espíritu Santo que está por encima de la concepción de su entorno y de su tiempo. ¿Qué dice Juan capítulo 3, versículos 5 y 6? Vamos a ver, ¿alguien lo puede leer? Así que ahora Juan da una designación al Espíritu Santo como el ente que recrea en el ser humano una nueva naturaleza. En otras palabras, el Espíritu Santo tiene el poder para cambiar y para recrear la vida del ser humano. Pero no solamente eso. En el capítulo 3, versículo 31, Jesús entonces, Juan contempla la idea de que el Espíritu Santo tiene una procedencia
que no es de este mundo. Y asimismo, como el Espíritu Santo, dice Juan, que tú no sabes de dónde viene, asimismo, dice Juan, es el que es nacido de Dios. En otras palabras, el concepto de vivir dirigido por el Espíritu Santo no es una obra humana, es una obra divina. Y es importante contemplar esto. Cuando usted va a Juan el capítulo 4, versículo 23 al 24, Juan establece que el Espíritu Santo es el que guía en la verdadera adoración. Por eso dice Juan que el que adora a Dios debe adorarlo en espíritu y ¿qué más? Y en verdad. Así que el Espíritu Santo entonces conduce a la iglesia y al creyente a la verdadera adoración. Cuando usted mira, por ejemplo, Juan 6, 63, Juan dice, el Espíritu Santo de Dios es el que da vida. Vamos a leer ese texto. Juan 6, 63. ¿Quién lo tiene? El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo les he dado son espíritu y son vida. Así que miramos entonces en este concepto que ahora Juan no solamente dice que el Espíritu Santo recrea al ser humano, sino que también el Espíritu, ¿qué hace? ¿Da qué? Y entonces la palabra que aquí aparece para vida es Zoe, la vida en sí misma. Y solamente el que posee vida en sí mismo puede dar vida a otros. En otras palabras, para que el Espíritu Santo pueda dar vida, Él tiene que ser ¿qué? La vida. Y entonces Juan está diciendo, y Jesús mismo dice, que el Espíritu Santo es el que da vida. Juan está colocando al Espíritu Santo y a Jesús por encima de lo que establecía entonces la filosofía gnóstica de su tiempo. Juan está contrarrestando fuertemente el concepto de que el pensamiento gnóstico de que el Espíritu Santo era una influencia, como hay algunas traducciones que lo utilizan. Juan está diciendo, el Espíritu Santo, además de recrear el corazón del ser humano, también da vida al ser humano. Y nosotros miramos entonces que ahora Juan en el capítulo 7 hace una introducción, Jesús hace una introducción clara del trabajo y de la obra que haría el Espíritu Santo. Y cuando nosotros miramos, por ejemplo, a Juan 7:39, vamos a ver ese texto allí, por favor. Juan 7:39, nosotros miramos que el Espíritu Santo ahora debía continuar la obra que Jesús había terminado. ¿Quién lo tiene? Los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Ahora Juan presenta a Jesús designando al Espíritu Santo como aquel que habría de continuar la obra en el corazón del ser humano. La divinidad entonces se pone de acuerdo y comienza entonces ahora la función del Espíritu Santo. Muchos de nosotros quisiéramos una manifestación gloriosa, sobrenatural del Espíritu Santo. Pero el concepto de convencer al ser humano de su condición es una obra del Espíritu Santo. Nosotros quisiéramos que la gente salte. Bueno, quizás no nosotros, pero la gente tiene la concepción de que la obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano es una obra de manifestación sobrenatural, donde la persona tiene que hacer acciones quizás sobrenaturales. Pero el Espíritu Santo, la obra principal que Juan presenta es en el corazón del ser humano. Por eso Jesús ahora comienza a decir, yo estoy a punto de irme, pero el Espíritu Santo va a venir después de mí. ¿Por qué Jesús le dice esto a los discípulos? Cuando usted lea Juan capítulo 13, versículo 33, Jesús comienza a despedirse de los discípulos y por lo tanto les dice que a donde Él va, ellos no pueden ir. Y los anima entonces a mantenerse en el vínculo del amor, procurando que los discípulos no se desalentasen, procurando que los discípulos permaneciesen unidos y pudiesen cumplir la obra y la misión para la cual Cristo los había llamado.
Y entonces Jesús les dice, yo estoy para partir. Y en el capítulo 14, entonces Juan les dice que él rogaría al Padre. Vamos a ver, 14:16. Él rogaría al Padre por otro qué. Vamos a ver. Él rogaría al Padre por otro consolador. 14:16. Yo rogaré al Padre por otro consolador, para que esté con vosotros. ¿Para cuándo? Para siempre. ¿Qué dice el versículo 18? Jesús comienza a despedirse de los discípulos desde el capítulo 13. Y entonces comienza a decirle que en el capítulo 7 les dice, la obra debía continuarla el Espíritu Santo. No los voy a dejar huérfanos. Versículo 18. No los voy a dejar solos. Los discípulos estaban amedrentados, estaban tristes en primer lugar porque en la concepción de los discípulos la instauración del reino judío mesiánico implicaba que Israel sería vindicado nuevamente, que Israel sería liberado de la subyugación romana. Y entonces los discípulos no comprendieron la obra de Cristo. Y entonces Jesús comienza a darle un discurso de despedida. Imagínense ustedes, no hay un reino restaurado, están siguiendo a un Mesías o a un llamado Mesías que ahora es que está ganando adeptos, y entonces prácticamente se habían lanzado a una obra de fiasco, a un fracaso. Los discípulos están desalentados, están desanimados porque su maestro, la figura que hacía milagros, que sanaba y que hacía un sinnúmero de manifestaciones, ahora le está diciendo que se marcha y que probablemente ya no estaría más con ellos. Se sienten tristes, se sienten acongojados. Y entonces Jesús comienza ahora la transición, comienza el cambio y les dice, aunque yo me voy, no te voy a dejar solo. Es posible que en esta mañana tú hayas pensado que te sientes, que te encuentras solo, que Dios se ha olvidado de ti, que tus problemas te agobian, que tus dificultades te arropan y que tú no tienes apoyo de familia, de amigos, ni de nadie. Pero Jesús te dice en esta mañana, al igual que los discípulos, no te voy a dejar solo. Y es importante que entendamos que aunque murió mi padre, que aunque murió mi madre, no estoy huérfano. Dios les dice a los discípulos, a pesar de que la esperanza que ustedes tienen no la pueden visualizar, les voy a dejar al Consolador, el Paracletos, aquel que es llamado a estar al lado de. El concepto del Paracletos que menciona Juan, la palabra consolador, es aquel que está llamado a estar al lado de, aquel que te va a sostener cuando te caigas, aquel que te va a alentar cuando te desalientes, aquel que te sostendrá cuando tus problemas, tus dificultades sean tan grandes que no puedas ver solución. El concepto que Juan está diciéndole aquí a los discípulos es, aunque ustedes están desanimados, yo le estoy dejando a alguien que no solamente estará al lado de ustedes, sino que los va a confortar, los va a alentar, los va a animar. Y entonces en ese concepto es que Juan está diciendo que el Consolador vendría a vosotros. ¿Te has sentido solo, desanimado, triste, abandonado por los amigos? No hay algo más duro y más chasqueante para alguien que confía en alguien y ser traicionado. Es duro contemplar que tú diste todo por alguien y al parecer te ha pagado de una forma drástica, dura, te ha criticado, te ha humillado
y no aprecia lo que tú has hecho por él. El mundo en el cual vivimos es un mundo solitario. Y más esta pandemia que ha generado un aislamiento total en el ser humano. Y a veces nosotros en este proceso de enclaustramiento llegamos a pensar que la única solución que tenemos es la tecnología. Por eso nos auxiliamos en el celular, en el Facebook, en la computadora y en un sinnúmero de redes sociales para alimentar ese aislamiento que existe en nuestra vida. Y Jesús nos dice en esta mañana que Él ha llamado a alguien para estar a nuestro lado, el Paracletos, que Juan lo utiliza en el capítulo 2 de Primera de Juan como el concepto del abogado. Es aquel que toma el lugar de. Pero en el concepto que Juan lo está hablando aquí y en el contexto que Juan lo está hablando, el Espíritu Santo entonces, el Consolador, estaría para confortarlos, estaría para consolarlos, estaría para alentarlos. Y nosotros hoy no estamos disociados de esa realidad. Nosotros necesitamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo entonces nos conduce, nos consuela, nos alienta y nos anima a nosotros a seguir hacia adelante a pesar de las dificultades, a pesar de los problemas, a pesar del sufrimiento, a pesar del dolor, a pesar del llanto, a pesar de la tristeza. El Espíritu Santo de Dios ha venido para consolarnos a nosotros hoy y para darnos fuerza cuando tú no tienes ninguna. Nosotros vivimos enmarcados en un conflicto cósmico donde el sufrimiento es inexplicable, donde las causas del dolor son inexplicables, y a veces nosotros quisiéramos racionalizar eso y preguntarnos ¿por qué? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? Y entonces Juan le está diciendo a los discípulos: no los voy a dejar huérfanos. Ustedes no quedarán desprovistos de un auxiliador, porque existe un conflicto cósmico. Hay sufrimiento en la vida cristiana, en el camino hay dolor. Muchas veces se levantan las mareas y vienen a nuestra vida para agobiarnos y para arruinarnos, pero Jesús nos dice en esta mañana: no los voy a dejar huérfanos. Hiciste una gran inversión, procuraste emprenderla lo mejor que pudiste. Te traicionaron, quedaste sin amigo, solo, derrotado. ¿Y ahora qué haces? Muchos ven una sola solución: el suicidio. Jesús te dice: aunque tú estés en esa situación, no te he dejado solo. Por eso la palabra de Dios es el aliento que utiliza el Espíritu Santo para ahora animar el corazón del ser humano. Por eso el Espíritu Santo de Dios es el que ilumina la mente del individuo, que cuando viene la palabra de Dios encuentra consuelo, encuentra esperanza, encuentra solución a su problema, cuando Él le permite al Espíritu Santo obrar en su corazón. Por eso Jesús dice: no los he dejado solo. He llamado al Consolador, al que va a estar a su lado para exhortarte, para animarte, para ahora inducirte y conducirte por el camino correcto. En el capítulo mismo 14, versículo 17, Jesús le dice: no los voy a dejar solos, les voy a enviar el Consolador, pero ustedes tienen que saber que el Consolador es el Espíritu de verdad. ¿Y por qué el Espíritu de verdad? Porque, como había explicado, en la corriente gnóstica existía la concepción del Espíritu, pero ese Espíritu era liberado, como ya dije, a través de la gnosis, del conocimiento. Y en Juan 14, 17, Jesús dice: yo os voy a enviar el Espíritu ¿de qué? De verdad. Contrarrestando Juan claramente el concepto gnóstico de que el Espíritu era una concepción no clara. Y en el capítulo 15, versículo 26, Jesús entonces le dice a los discípulos: cuando venga
el consolador, el paracletos, el que estaría a tu lado en los momentos buenos, en los momentos de prosperidad, en los momentos de alegría, en los momentos de gozo, en los momentos de abundancia, pero el que también estaría a tu lado en los momentos de tristeza, en el momento del dolor, en el momento del llanto, en el momento de la calamidad. Jesús dice, cuando Él venga, Él va a estar a tu lado para siempre. En otras palabras, el Espíritu Santo, al ser enviado por Cristo, estaría con sus hijos desde ahora y para siempre. Y entonces Jesús dice, cuando Él venga, Él va a dar testimonio ¿de quién? De mí. Y entonces aquí entra lo que nos dice el texto del capítulo 16. La obra del Espíritu Santo en la vida del ser humano. Cuando nosotros miramos el capítulo 16, desde el versículo 1, nosotros miramos en primer lugar que Jesús comienza su despedida final y consuela a sus discípulos. Estas cosas os he hablado, dice Jesús en el 15:26, para que no tengan tropiezo. ¿Para que no tengan qué? Tropiezo. ¿Tendrían los discípulos tropiezos, sí o no? Sí. Pero ahora Jesús le está diciendo claramente cómo Él va a obrar para que cuando llegasen los momentos difíciles e incomprensibles, ellos tuviesen claro discernimiento de lo que Dios esperaba de ellos. Para que cuando llegase ese momento de la calamidad, entonces los discípulos pudiesen entender claramente que el Espíritu Santo les conduciría a pesar de los tropiezos y de las calamidades que ellos enfrentarían. Nosotros, como creyentes cristianos, cuando las adversidades vienen a nuestra vida, no sabemos cómo obrar. Cuando los tropiezos nos vienen, algunos tendemos a dudar incluso de Dios. Cuando las calamidades vienen, las preocupaciones vienen, ellas muchas veces toman el control. Y Jesús les está diciendo a los discípulos, les estoy hablando esto para que ustedes no tengan tropiezo. En otras palabras, puedan tener discernimiento espiritual para comprender claramente que en la vida cristiana hay dificultades, pero yo les estoy mostrando el camino. Y entonces Jesús les dice, lo van a expulsar de la sinagoga. Versículo 2. Noten ustedes, qué interesante. Le dice que no van a tener ¿qué? Tropiezo, pero ya le está diciendo, ¿los van a expulsar de dónde? De la sinagoga. Incluso Jesús les dice algo más. Les dice, vendría la hora cuando cualquiera que los matare pensaría que estaría haciendo ¿qué? La obra de Dios. Pero Jesús les dice, yo le estoy diciendo esto para que ustedes no tengan tropiezo. Pero entonces, ¿cómo es que ahora Jesús comienza a decirle que en primer lugar lo van a expulsar de la iglesia? ¿Eso es un tropiezo, sí o no? Es duro que te saquen de la iglesia. No solamente eso, que te persigan con la intención de matarte, es el peor elemento que un individuo puede encontrarse. Pero cuando Jesús les está diciendo a los discípulos, yo les digo esto para que no tengan tropiezo, lo que Jesús estaba queriendo asentar las bases claramente de que el creyente enfrenta dificultades, pero que el Espíritu Santo de Dios viene para ayudarte a lidiar con esas dificultades en las cuales tú y yo nos encontramos día a día. Para que cuando vengan esas dificultades, no se nuble tu mente y entonces no sepas cómo accionar. Y en el mismo capítulo 16 dice que los que intenten hacerte daño lo harán porque no conocen ni a mi Padre, dice Jesús, ni a mí. Y entonces entra el versículo 6 que dice, antes he dicho estas cosas y la tristeza ha comenzado a llenar ¿qué? Su corazón.
Y es importante entender esto. El ser humano siempre se aferra a una esperanza, a algo por lo cual vivir. Y entonces cuando eso a lo cual el ser humano se aferra y procura entonces convivir basado en ello, y eso al parecer se pierde, con ello también se pierde la esperanza humana. Usted, por ejemplo, trabajó toda su vida para invertir en un negocio y de repente el negocio colapsa. Se le fue una vida de ahorro, de trabajo duro, de empeño, y entonces ahora le embarga naturalmente al ser humano ¿qué? La tristeza. Y entonces Jesús les dice: vuestro corazón está lleno de tristeza. Cuando supieron, dice este comentario, la inminente partida de Jesús, los discípulos se sintieron deprimidos. ¿Cómo se sintieron? No son diferentes a nosotros. Estaban obsesionados porque sufrían la pérdida de su presencia física. Si hubieran entendido por la razón por la cual se iba, se habrían regocijado, pero no la entendieron. Porque comúnmente el ser humano vive la inmediatez. El problema que tengo ahora, mi situación financiera ahora. Y entonces esa situación que tengo deudas, no sé qué hacer ahora. Y entonces el problema que me está afrontando es que mi hijo está en droga y no sé qué hacer ahora. Y comúnmente nosotros vivimos contemplando simplemente la vida de la inmediatez, porque ningún ser humano puede proyectarse al futuro. Pero los hijos de Dios tienen una visión distinta, una cosmovisión distinta de cómo ahora vemos las cosas. Y Jesús, a pesar de que les dice esto, ellos no comprendieron claramente el por qué Jesús le estaba diciendo que él debía irse. Y entonces Jesús les dice: cuando yo me vaya, si no me voy, entonces el Paracletos no puede venir a vosotros. La muerte y la resurrección de Cristo fueron acontecimientos importantes que complementarían el plan de salvación. Pero Jesús, al encarnarse, al venir a esta tierra, entonces ahora Jesús no tenía la facultad que tenía antes de venir, de poder estar en todos los lugares, en todo momento, en todo tiempo. Por eso Jesús dice: ahora yo les voy a enviar el Paracletos. Les voy a enviar el Consolador, aquel que les va a asistir a ustedes de tal manera que cualquier problema que ustedes tengan, Él estará con ustedes a pesar de las dificultades y a pesar de cualquier situación que puedan tener. Dios es un Dios maravilloso. Y contrario a lo que establece el deísmo, que Dios se desentendió de este mundo, la evidencia de que Juan presenta acerca del Espíritu Santo es que Dios está interesado en ti. Que Dios está interesado en tus problemas. Que Dios está interesado en tus hijos. Que Dios está interesado en tu familia. Que Dios está interesado en tu salud. Que Dios está interesado en tus negocios. No es un Dios disociado del ser humano, pero ahora hay un elemento importante. El ser humano necesita, valga la redundancia, necesariamente darle una oportunidad a Dios en su vida. Y entonces aquí viene la obra del Espíritu Santo. Aunque Dios quiere estar cerca de ti, aunque Dios quiere intervenir en tu vida, aunque Dios quiere estar en tus negocios, en tu familia, en tu cercanía, solamente a través de la obra del Espíritu Santo nosotros podemos permitirle a Dios que venga a nuestras vidas o no. Y entonces dice Juan que el Consolador iba a venir. Y cuando Él viniese, entonces iba a hacer tres cosas. Y el primer elemento que Juan presenta acerca del Espíritu Santo es que el Espíritu Santo nos iba a convencer. ¿Nos iba a qué? No sé si a usted le ha tocado hablar con alguien que no cree en Dios, o aquel que dice que Dios no existe. Y comúnmente cuando usted trata con una persona
que tiene esta concepción, usted se dará cuenta que la conversación pareciera ser estéril, porque usted le busca todas las pruebas habidas y por haber, y la persona sigue en el mismo estado y en la misma condición. Porque ya desde aquí la persona dijo que él no cree. Y por ende, solamente una intervención sobrenatural puede cambiar esa mentalidad. Y entonces Juan está diciendo que al Jesús enviar el Espíritu Santo, y les dice a los discípulos que él, al enviar el Espíritu Santo vendría no simplemente a mostrar quizás una concepción sobrenatural en la vida del ser humano, como algunos la esperan. La tarea principal que Juan presenta acerca del Espíritu Santo ahora es convencer al ser humano. ¿Qué hago para que mi hijo vuelva al camino? ¿Cómo lo convenzo? ¿Le compro una tablet? Cómpresela. Igual. ¿Le compro un iPad? Igual. ¿Le compro un carro? Igual. Y entonces no sé qué hacer, humanamente hablando, no sé qué hacer para que mi esposo vuelva al matrimonio. No sé qué hacer para que mi hermano me perdone. Y entonces comúnmente el ser humano dice, no sé qué hacer para. Y Juan está diciendo que el concepto, el cambio en el corazón no es una obra humana, es una obra del Espíritu Santo que viene a nuestras vidas cuando nosotros abrimos el corazón a Él. Por eso la tarea más grande que tiene el Espíritu Santo, por eso Jesús dice que el desafío más grande o el pecado imperdonable es aquel pecado de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Y el concepto de convencer, exponer, refutar, mostrar una culpa, implica que el ser humano ahora frente a Dios refleja su condición. Cuando te sientes culpable, cuando te sientes indigno, cuando no sientes que eres capaz, esa obra de culpabilidad, no una culpabilidad condenada, sino una culpabilidad de reconocimiento, es la obra del Espíritu Santo obrando en tu corazón. Cuando el hijo reconoce que ha maltratado a sus padres, que ha obrado mal en contra de Dios, de la sociedad y del mundo, ese reconocimiento lo coloca el Espíritu Santo en su corazón. Cuando tú reconoces que está fallándole a Dios, a tu esposa, a tus hijos, ese reconocimiento lo coloca el Espíritu Santo en el corazón nuestro. Por eso Jesús dice, la obra más difícil es aquella que se le opone al Espíritu Santo de Dios. Cuando el ser humano entonces, en lugar de ennoblecer su corazón y permitirle a Dios obrar en él, se endurece y por la situación viviente entonces decide anteponerse ante Dios, entonces el Espíritu de Dios no puede hacer nada en ese corazón. Usted puede llevarle a bullón a quien usted quiera y entonces el corazón humano está endurecido y llega entonces el ser humano a un estado, a una condición donde es imposible que Dios haga algo por él porque el corazón humano está endurecido. Pero aún ese reconocimiento, ese anhelo de buscar a Dios no es nuestro, porque Pablo dice en Romanos que nosotros nacimos como enemigos de Dios. Mi anhelo, por ejemplo, no es levantarme a estudiar la palabra de Dios, es hacer otra cosa. No, en el ser humano no existe una naturaleza que, valga la redundancia, naturalmente procure buscar a Dios, es lo contrario. Pero entonces aquí entra la obra del Espíritu Santo de ahora hacerte reconocer que tú has fallado. Por eso Juan está diciendo que la obra del Espíritu Santo es convencer, pero no es un convencer forzado, es una obra ahora de apelación al corazón humano, de mostrarte, mira, tú no estás bien. Pero el ser humano tiene que ser sensible a esa obra del Espíritu Santo en el corazón. Cuando alguien viene para mostrarte y decirte, mira hermano, considero que tu situación no es la mejor, tú no estás obrando bien, el Espíritu Santo de Dios te está hablando.
Tú dirás, ¿y quién es él para decirme eso? Ahí está el problema. Que entonces la obra del Espíritu Santo es interpuesta por el orgullo humano, la suficiencia propia, el nivel de grandeza, de conocimiento, de autoridad. Y entonces dice el don profético, la religión de Cristo elevará la vida a un nivel superior. La obra interior del Espíritu de Dios humilla al orgullo humano, induciéndolo a comprender las tiernas mercedes y la amante bondad de Dios para el corazón. La estima, dice el don profético, la suficiencia propia están matando la vida espiritual. Se ensalza al yo y se habla de él, y ojalá muriese el yo. Cuando esta suficiencia propia, orgullosa y jactanciosa, dice el don profético, y esta justicia propia, complaciente, cuando está en el corazón, no hay lugar para Dios en ese corazón. Por eso a esa persona usted le dice, mira, yo considero que eso no está bien, y la persona sigue en su condición. Por eso usted le dice al hermano, hermano, pero es que usted falló aquí. Él no le importa eso. Por eso tú le dices al hijo, hijo mío, es que tú estás mal. Al hijo no le importa eso. Hijo mío, tú me estás matando. No me importa. Porque ahora él llegó a un estado donde para Dios, a menos que una circunstancia adversa venga a su vida, quizás lo haga reflexionar. Porque el corazón humano, orgulloso y lleno de suficiencia propia, le es imposible a Dios hacer la obra en nosotros. Pero el Espíritu Santo ha venido para ahora mostrarnos a nosotros que nuestra condición delante de Dios no es la mejor. Y que ahora entonces, en lugar de yo guerrear con ese hijo mío, debiera apelar al Espíritu Santo de Dios para que pueda ennoblecer su corazón y él reconozca su condición delante de Dios. La tarea principal de convencer al ser humano no es fácil. Pero Jesús dijo, yo se lo voy a dejar al Espíritu Santo. Y entonces Él es el que va a trabajar esa parte. Y nosotros entonces esperamos que haya una manifestación gloriosa. Pero la manifestación más grande que el Espíritu Santo puede hacer en nuestra vida es cada día hacernos reconocer nuestra necesidad de Dios. Por eso, mis hermanos, nosotros debemos dar gloria a Dios, porque a través de Cristo y a través del enviar su Espíritu Santo, nosotros reconocemos que somos ínfimos y disolutos pecadores que solamente están a la merced del Espíritu Santo de Dios. Algunos se sienten quizás aludidos porque hablar de este concepto y de esta manera pudiera entonces llevar a un estado de disminución del ser humano. Y no estoy diciendo eso. El ser humano es la criatura especial de Dios en esta tierra. Pero delante de Dios, el ser humano no tiene ningún calificativo. Lo único que tiene entonces es la merced del Espíritu de Dios en nosotros. Y Juan dice que el Espíritu Santo debía entonces convencer a nosotros de tres cosas: de pecado, de justicia y de juicio. El concepto de pecado que aparece aquí para pecado es hamartía, errar al blanco. Y cuando usted va, por ejemplo, al libro de Jueces, el capítulo 20, versículo 16, hacía alusión justamente al concepto de los benjaminitas que lanzaban las flechas y acertaban, y entonces allí a quien se la lanzaban. El concepto de errar al blanco proviene de aquí. Entonces es el elemento de que el ser humano no acierta cuando lanza la flecha. Y cuando el Nuevo Testamento habla aquí entonces del concepto del pecado, está hablando entonces de un elemento, de una condición que el ser humano posee, que aunque él tenga el blanco frente a sus narices, no le puede dar. Porque es una condición que usted y yo tenemos. Y que por más bueno, por más correcto, por más buenas obras que usted y yo podamos hacer, nos es imposible
imposible acertar al blanco. Por eso el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 7 que aunque él quería hacer lo bueno, le era imposible hacerlo. Y entonces muchos llegan a un estado de depresión espiritual porque aunque quieren agradar a Dios, no pueden. Porque la naturaleza, como dice Isaías 64, nos arrastra de tal manera que aunque quiero avanzar hacia adelante, hay algo que me sostiene y me lleva hacia atrás. Para eso entonces, dice Jesús, vino el Espíritu Santo, para estar a tu lado, para caminar contigo cuando tú y yo no podemos. Para entonces ahora hacernos reconocer que delante de Dios la única condición que usted y yo tenemos es de condenación. Y entonces cuando el Espíritu Santo nos hace reconocer eso, entonces usted y yo decimos, ¿y qué debemos hacer? Entonces Pedro les dijo, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Entonces ahí viene el segundo elemento de la justicia de Dios. Cuando el ser humano ahora se encuentra frente al Espíritu Santo y mira su condición, ahora se da cuenta de que él no tiene forma humana de mostrarse bien delante de Dios. Y entonces ahora el Espíritu Santo nos dice, tú necesitas la justicia de Cristo. Por eso dice Romanos capítulo 5 versículo 1 que justificado pues por la fe tenemos paz para con Dios. Inmediatamente el Espíritu Santo nos hace reconocer nuestra condición delante de Él. Entonces el ser humano ahora busca un calificativo que él no tiene, que es ser justo. Y esa justicia se obtiene a través de Cristo Jesús. Y entonces cuando el ser humano cree en Cristo, entonces ahora él recibe la justicia de Dios. Y delante de Dios entonces, la obra de llegar a ser justo, delante de Dios entonces, cuando aceptamos a Cristo Jesús, entonces esa obra es completada. El Espíritu Santo entonces hizo su labor. Si delante de Dios tú reconociste tu condición y ahora buscaste la solución a tu problema, entonces el Espíritu Santo de Dios hizo la obra en ti. Pero si el corazón tuyo y mío sigue endurecido y nosotros seguimos en nuestros pecados, entonces significa que el Espíritu Santo de Dios no ha podido hacer la obra en nosotros. Hermanos queridos, cuando el Espíritu Santo de Dios obra en el corazón humano, el ser humano tiene dos opciones: abrirle las puertas y aceptarlo, o endurecerse y cerrarlo. Si la cierras, por más que quieras agradar a Dios, te será imposible. Si la abres, entonces el Espíritu Santo de Dios trae a través de Cristo el perdón, coloca paz en tu corazón y ahora tú eres una persona distinta, restaurada en Cristo Jesús. Y entonces cuando el ser humano es restaurado en Cristo, recibe una nueva naturaleza para caminar con Dios. Y al caminar con Dios entonces, el mismo Espíritu que te ayudó a venir a Dios ahora, te ayuda para que camines con Dios. Por eso Jesús dice, tú y yo no estamos solos. Hay una obra de Dios en nosotros y ese es el Espíritu Santo que ha venido para sostenernos a nosotros en los momentos cuando tú no ves solución. No es fácil la obra del Espíritu Santo porque tiene que ver con el corazón. Y el corazón humano naturalmente no quiere saber de Dios. El corazón humano se resiste a entregarse a Dios por completo porque se ata a circunstancias, a elementos temporales, y hasta que una adversidad no viene, posiblemente él no levante la cabeza. Pero aún nosotros que estamos en este camino necesitamos diariamente un encuentro con el Espíritu Santo de Dios, porque nosotros necesitamos reconocer nuestra condición delante de Dios. Hay personas que hieren a sus familiares, a su esposa. El hombre está endurecido, la maltrata, la humilla, es áspero, agrio y a veces tosco con ella, y esa mujer está sufriendo, está gimiendo y no sabe qué hacer, y ha ido a terapia y ha ido a cuantos lugares, pero es una obra del Espíritu Santo de Dios el cambiar ese corazón. Hay un padre sufriendo, su hijo ha decidido lanzarse a la calle, no ha tomado en cuenta ninguno de los elementos que él como padre decidió transmitirle, y hay dolor en el corazón de este padre que está aquí en esta mañana y se siente acongojado porque no sabe qué hacer, porque aunque anhela que su hijo tome el camino correcto, el muchacho pareciera ser irse más lejos.
solamente el Espíritu Santo de Dios obrará en ese muchacho para que él reconozca su condición. Y la tarea nuestra como creyentes en Cristo es ahora colocar a ese muchacho frente al Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios en algún momento en la historia de la vida de ese muchacho pueda encontrarse con él. Mis queridos hermanos, al igual que yo, necesitamos nosotros encontrarnos con el Espíritu Santo del Señor. Porque los que han sido convencidos del pecado reconocerán su condición delante de Dios. Pero también los que han sido convencidos del pecado buscarán la justicia de Cristo. Y entonces los que han sido convencidos del pecado, en algún momento en la historia tendrán que verse con el juicio de Dios. Pero el apóstol Pablo dice en Romanos capítulo 5, versículo 8, que Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y también nos dice la Biblia que al que no conoció pecado, Dios por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros ahora seamos hechos justicia de Dios en Él. Hay perdón para nosotros en la cruz de Cristo. Hay esperanza para nosotros a través del Espíritu Santo. Pero solamente la obra de Cristo obrando en el corazón humano podrá cambiar nuestros corazones. Usted y yo podremos hacer muchas cosas, pero la misión nuestra ahora es abrir nuestro corazón al Espíritu Santo de Dios. Y yo quiero orar por aquellos que al igual que yo anhelan abrir su corazón al Espíritu Santo de Dios. Si ese es tu anhelo, si has estado sufriendo, has estado enfrentando la lucha que te dice, hijo mío, ese no es el camino, esa no es la mejor decisión, este no es el mejor proceso, este no es el mejor paso. Hijo mío, mira, tú estás yendo por un camino peligroso. Si tú has estado rehusando escuchar la voz del Espíritu Santo, en esta mañana yo te estoy diciendo en el nombre del Señor que abras tu corazón al Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo solamente quiere el bienestar tuyo y el mío y el de tus hijos. Y toda la obra que Dios hace en el corazón humano es la restauración del corazón humano. Y cuando Dios restaura el corazón humano, entonces en nosotros hay paz. ¿Te gustaría orar en esta mañana conmigo? Si ese es tu anhelo, entonces yo quiero invitarte a que te coloques de rodillas y oremos. Querido Padre, Dios del cielo, gracias por tu palabra. Te rogamos, oh Señor, que en esta mañana tu Espíritu Santo pueda venir a nuestros corazones y pueda ayudarnos, oh Dios, a reconocer que delante de ti lo único que somos pecadores que no merecemos tu gracia. Señor, aquí hay personas que han estado confrontados por situaciones. Hay corazones endurecidos. Hay problemas, oh Dios, donde el corazón se endurece y no quiere ceder. Yo quisiera rogarte en esta mañana que tu Espíritu Santo pueda venir y ennoblecer esos corazones para que el sufrimiento, el dolor pueda parar y entonces Cristo pueda reinar en esos corazones. Si hay un padre sufriendo por sus hijos, si hay una esposa sufriendo por el esposo, si hay un amigo, oh Dios, confrontado en esta mañana, yo quiero rogarte por ellos, por el corazón de ellos, para que tu Espíritu Santo pueda venir y tocarlo y puedan aceptar tu obra en la vida nuestra. Señor, sigue bendiciendo a esta iglesia, que tu Espíritu Santo la siga guiando y sosteniendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que Dios les siga.